Bien, entonces, la clase pasada vimos cuando una ecuación diferencial es exacta y cómo vimos el teorema del criterio para saber cuándo una ecuación diferencial es exacta, y en su demostración podemos determinar el método a seguir para obtener esa solución a esa ecuación diferencial exacta. Entonces, una ecuación diferencial se dice que es exacta si existe una función de dos variables. Bueno, dada una ecuación diferencial de esta forma, esta ecuación diferencial se va a decir que es exacta si existe una función de dos variables que tiene derivadas parciales continuas hasta segundo orden, tal que su derivada total de esa función f es justamente lo que está del lado izquierdo de esta ecuación diferencial. Y bueno, en ese caso, esta función m de xy correspondería a la parcial de f con respecto a x, y esta función n de xy correspondería a la parcial de f con respecto a y. Si esta ecuación diferencial es exacta, es decir, cuando derivamos a la función f, obtenemos esta expresión, entonces la solución va a estar dada de forma explícita como f de xy igual a c. Ahora, el teorema que nos va a permitir reconocer cuando una ecuación diferencial con esta estructura es o no exacta es este, y también nos va a permitir cómo obtener o recuperar a esa función f tal que su derivada total es justamente esta ecuación diferencial parcial. Entonces, lo que nos dice este criterio de exactitud es que si las derivadas parciales de m y n, que si es exacta, serían las segundas derivadas parciales de f, serían las derivadas cruzadas. Si se tiene la igualdad de estas derivadas, entonces podemos concluir que es exacta. Entonces, si derivamos parcialmente m con respecto a y n con respecto a x, y esas derivadas parciales son iguales, entonces significa que la ecuación diferencial es exacta. O bien, si ya sabemos que esto es exacto, una ecuación diferencial exacta, entonces se cumple esto. Y la clase pasada vimos la demostración, ¿no? En la ida, lo único que necesitamos recordar es el teorema que nos dice que las segundas derivadas parciales cruzadas, cuando trabajamos con una función de dos variables continua y cuyas derivadas parciales son continuas, esas segundas derivadas parciales cruzadas van a ser iguales. Entonces, aplicando eso, tenemos la ida del resultado del criterio de exactitud. Ahora, el regreso es donde se encuentra el método para recuperar esa función f, es decir, para obtener la solución de la ecuación diferencial. Entonces, vamos a hacer un ejemplo y vamos a ir comparando la resolución de ese ejemplo con lo que nos va diciendo pues, este regreso del teorema, para que quede claro la demostración de esta parte. Entonces, si se fijan en el regreso, mi hipótesis es que esta ecuación diferencial cumple con este resultado, que la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x. Y a partir de esto es que vamos a obtener a la función f. Entonces, lo primero que necesitamos hacer cuando tenemos una ecuación diferencial es verificar si se da esa igualdad o no. Si no se da, entonces ya podemos concluir que no es exacta y bueno, no podríamos seguir el método para resolver por medio de ecuaciones exactas. Tendríamos que ver si esa ecuación diferencial se puede reescribir de otra forma, por ejemplo, separable o lineal, y usar los métodos correspondientes. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Tenemos aquí un problema de valor inicial. Mi ecuación diferencial está dada con una estructura parecida
a la que correspondería a una ecuación diferencial exacta y bueno, tenemos una condición inicial. Entonces, lo primero es verificar si esta estructura es justamente una ecuación diferencial exacta. Para eso, primero veo el criterio de exactitud, es decir, ¿qué pasa si derivo m con respecto a y derivo n con respecto a x? Entonces, dada esta estructura de la ecuación, m correspondería a lo que acompaña al diferencial de x y n corresponde a la función que acompaña al diferencial de y. Entonces, m es esto y n es esto. Si derivo m con respecto a y, sería derivar este primer término con respecto a y, es decir, todo lo que dependa de x se toma como constante. En este caso, e a la x sería constante. Entonces, es una constante por y. Entonces, derivamos este término con respecto a y. Lo que nos va a quedar es justamente la constante, ¿no? E a la y, más la derivada de este segundo término. Aquí, x e a la x sería una constante. Si estoy derivando respecto a y. Entonces, la derivada de esto con respecto a y, solo me queda la constante x e a la x. Por su parte, si yo derivo n con respecto a x, sería la derivada de este término, es un producto, entonces la derivada sería esta primer función x por la derivada de la segunda, que sería este término, más e a la x por la derivada de la primera, que sería 1, ¿no? 1 por e a la x, que es justamente esto. Es decir, si derivo n con respecto a x, obtengo el mismo resultado que derivar m con respecto a y. Cuando derivo n con respecto a x, este segundo término, al ser constante, pues se me hace 0. Entonces, resulta que existe esta igualdad, por tanto, estamos tratando con una ecuación diferencial exacta. Hasta aquí, ¿todo va bien? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, ¿qué nos dice la demostración del regreso del teorema de exactitud? Bueno, si ya sabemos que estamos tratando con una ecuación diferencial exacta, entonces significa que existe una f, tal que su derivada total es esto. Entonces, si esta función existe, significa que la parcial de f con respecto a x es justamente m y la parcial de f con respecto a y es igual a n. Como en nuestro ejemplo ya vimos que la ecuación es exacta, entonces existe esa f, tal que la parcial de f con respecto a x es esa función m, que en mi caso m es esto, y la parcial de f con respecto a y es justamente n. Entonces, vamos a recuperar f integrando ya sea esto o esto. Entonces, me voy a tomar esta igualdad, la de la parcial de f con respecto a x igual a m. Y voy a integrar con respecto a x para recuperar a la función f. Si yo integro por el teorema fundamental del cálculo, el lado izquierdo, pues queda simplemente f, y el lado derecho es la integral de la función m más una constante de integración. Esa constante de integración, en lugar de poner c, voy a ponerla como una función de y. Cuando estamos integrando con respecto a x, todo lo que dependa de y sería como una constante, ¿no? Entonces eso lo puedo escribir justamente así, g de y sigue siendo algo constante. Entonces hacemos eso. Voy a integrar m con respecto a x y así obtengo f. Entonces, f de x, cuando integro esto, el resultado de esta integral es x e a la x por y más la constante de integración, que la pongo como g de y. Ahora, aquí en la nubecita pongo la resolución de esta integral. Esta integral sería, la puedo ver como dos integrales, la suma de dos integrales. Y en este caso se toman como constantes, entonces podríamos sacarlas de las integrales y tendríamos esto. La integral de e a la x, pues es e a la x,
Y esta integral de xe a la x se resuelve por partes. Tomamos que sea x y db e a la x de x. Entonces, usando por partes, obtenemos esto, que se reduce a y e a la x. Ese término se va con este y nada más sobrevive esto. Entonces, ya tengo una versión de cómo debe ser f. Para que sea exacta, Mónica, lo que debe ser igual es la parcial de m con respecto a y la parcial de n con respecto a x. No que estas funciones sean iguales, sino las parciales. Bueno, ahora ya sé que f debe ser algo así. Lo que necesitamos ahora es saber exactamente quién es g de y. Necesitamos pues ingeniárnosla para obtener g de y. Entonces, ¿qué nos dice la demostración? Entonces vamos aquí, ¿no? Ahora hay que determinar g de y. Para eso vamos a derivar f, esa f que acabamos de formar, a partir de la integración de m, esa la vamos a derivar con respecto a y. Y además vamos a usar el hecho de que al estar tratando con una ecuación diferencial exacta, esta parcial de f con respecto a y, por su parte, corresponde a la función n de xy. Entonces, voy a derivar esta que acabo de formar con respecto a y la voy a igualar a la función n. Y de esa igualdad despejamos g' de y. Entonces, vamos a hacerlo. Ya tengo f. Esta f ahora la derivo con respecto a y. Y esa derivada la voy a igualar a la función n de xy. Derivamos con respecto a y. Si derivo con respecto a y, x e a la x sería una constante, entonces la derivada con respecto a y de este término sería simplemente esta constante más g' de y. Ahí está. Y esto es igual a la función n. Entonces, esto es igual a la función n. Y de esta igualdad puedo despejar g' de y. Entonces, despejando g' de y, obtengo la función que al integrar me da quién es esa expresión g de y que necesito para poder sustituir aquí y obtener toda la solución f. Entonces, se fijan, aquí tengo n menos, o sea, de esta igualdad, si despejo g' de y es lo que está del lado izquierdo, que es n de xy, menos esta función. Esta función es justamente el resultado de haber integrado m. X e a la x es el resultado de haber integrado m. Entonces, regresando a la demostración, g' de y es n menos la parcial con respecto a y de lo que resultó de haber integrado m. Entonces, ¿qué queda? Pues integrar con respecto a y esta función g de y. Entonces, integramos g' de y, es decir, integramos n, integramos esta parcial de la integral de m, y así ya recuperamos explícitamente quién es g de y eso lo vamos y lo sustituimos a la expresión f de xy. Vamos a hacerlo en el ejemplo. Entonces, despejé g' de y resultó que es 2, integro, entonces g de y es 2y. Ahora, esta integral, para recuperar g, es una integral indefinida, es decir, se agrega una constante de integración. Pero, en particular, de toda esa familia de
de antiderivadas, me voy a tomar la que tiene constante de integración igual a 0 y funciona. Entonces simplemente me quedo con 2y y ya no le agrego esa constante de integración. Y esta función 2y voy y la sustituyo en aquí. Y así ya tengo explícitamente quién es la función f de xy. Aquí está. Por tanto, la solución a la ecuación diferencial exacta con la que estamos tratando es esta función f igualada a una constante. Si derivamos esto, que es sacar la derivada total de f, como resultado obtenemos lo que está del lado izquierdo de la ecuación diferencial exacta, es decir, esto igual a la derivada de esta constante que es 0, que es lo que está del lado derecho de la ecuación diferencial exacta. Entonces, esto está escrito de forma implícita, está bien. Algunas veces hasta aquí podemos llegar, en otras ocasiones, como en este caso, podemos despejar y, podemos factorizar y despejarla y obtendríamos esto. Esta sería la solución general a esta ecuación diferencial. Ahora, este es un problema de valores iniciales porque tenemos una condición inicial. Aplicamos la condición inicial a ese resultado que tenemos. Entonces, aplicando la condición inicial, donde aparezca x, pongo 0, aquí en y pongo -1 y resuelvo para acá. Y entonces k me da igual a -2, ¿no? Aquí tendría -1 igual a k entre 0 más 2. Despejo k y -1 por 2, -2. Entonces, la solución particular al problema de valores iniciales es -2 y bueno, x a la x más 2. Entonces, si se fijan, es justamente los pasos que seguimos, son los pasos que aquí en la demostración nos van diciendo. Pues con esto espero haya quedado un poquito más clara la demostración. Y aquí lo que está en verde es simplemente la verificación de que efectivamente esa constante de integración que estoy escribiéndola como g de y sea solo dependiente de y. ¿Cómo verificamos eso? Pues si tienes una función que solo depende de y la derivas con respecto a otra variable, pues te debe dar 0, ¿no? Porque con respecto a esa variable que vas a integrar, todas las otras variables que no sean esa, se toman como constantes. Entonces, bueno, si derivamos g de y con respecto a x, pues me tiene que dar 0. Y es aquí lo que sucede, que la derivada con respecto a x son estas parciales, pero estas parciales, dado que estamos trabajando con una ecuación exacta, estas dos cosas son iguales, por tanto, pues me va a dar 0. Entonces, ¿dudas? Más o menos la idea. Ahorita vamos a hacer un par de ejemplos más. Ahora, si se fijan, empecé acá integrando primero a la función m con respecto a x, pero bien pudimos tomarnos n y en ese caso recuperar f a través de integrar n, pero en ese caso con respecto a y. Entonces, en este caso es justamente lo que hago, ¿no? Podemos integrar con respecto a n, integrar n con respecto a y. En ese caso haríamos esto, la integral de esto sería, como es con respecto a y, este primer término sería una constante, entonces sería la constante por la integral de 1 de y, es decir, la constante por y más la integral de 2. Sería 2y más una constante de integración. Ahora esa constante de integración va a ser
en términos de la otra variable. Como estoy integrando con respecto a y, entonces ahora la pongo como una función de x. Teniendo esto, ahora necesito saber quién es exactamente g de x. ¿Cómo le hago? Bueno, derivo f con respecto a x. Entonces derivo esto con respecto a x. Y el resultado lo voy a igualar a la función m. Entonces, derivando con respecto, aquí se me pasó, era x, perdón, espérenme, es con respecto a x, igualando esta derivada con n, tengo esto, se fijan todos los términos, se me van, y que me queda que g' de x es igual a 0, es decir, g de x es igual a cualquier constante, en particular, pues la constante es 0. Entonces, aquí en g de x pongo 0 y la función me queda ya completamente explícita como x a la x por y más 2y, que es justamente el resultado que obtuvimos hace un momento. Solo que empezando con m y no con n. Entonces, no importa con qué función inicien para recuperar f, simplemente hay que tener cuidado con respecto a qué variables estamos integrando y por tanto derivar. Con respecto a qué variable hay que derivar. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo y luego uno más donde ya me van a ayudar ustedes. Entonces ahora vamos a resolver otra vez este problema de valor inicial. Esta ecuación pareciera que tiene la forma de una ecuación diferencial exacta. ¿Cómo lo comprobamos? Pues hay que sacar las parciales de estas dos funciones, ¿no? Esta primera función, la que acompaña a diferencial de x, es m, y esta función que acompaña al diferencial de y es n. Entonces, calculamos las parciales, la parcial de m con respecto a y. Entonces, la parcial de m con respecto a y, todo lo que tenga x se va a tomar como constante. Entonces, este primer término, su derivada con respecto a y, me va a dar simplemente, a ver, espérenme tantito, aguántenme tantito. Listo, perdón. Ahora sí, la parcial de m con respecto a y sería la parcial de este término con respecto a y más la parcial de x cuadrada con respecto a y. La parcial de x cuadrada con respecto a y sería como derivar una constante, entonces se me va a hacer 0. Solo hay que derivar y seno de xy con respecto a y. Entonces, es un producto, usando la regla del producto, sería la primera función, y, por la derivada de la segunda, que sería coseno de xy por lo de adentro con respecto a y, que sería x. Y de ahí tenemos este término, más seno de xy por la derivada de la primera función, que es 1. Y tenemos este primer término de aquí. Ahora vamos a derivar n con respecto a x. Y vamos a ver si obtenemos el mismo resultado. Entonces, con respecto a x, hay que derivar x seno de xy más y cuadrada con respecto a x. Este término se nos va a ir. Y aquí otra vez es aplicar la regla del producto, ¿no? Sería x por la derivada del seno de x, que es coseno de xy, por la derivada de lo de adentro con respecto a x, es decir, por y. Y tenemos este resultado,
más seno de xy por la derivada de la primera función, que es x, la derivada de x es 1, y nada más me queda esto. Entonces, las derivadas parciales son iguales, por tanto, esta ecuación diferencial es exacta. ¿Alguna duda aquí en las derivadas? Bueno, entonces ya que sabemos que sí es exacta, entonces nos tomamos cualquiera de estas dos funciones. Me tomo en este caso la función m y la voy a integrar con respecto a x para recuperar a la función f. Entonces la función f sería la integral de esta función con respecto a x más una constante de integración que la escribo en términos de la otra variable. Ay. Este es espérenme tantito que no sé, esto era. Entonces, integro m con respecto a x. Entonces, la integral de y seno de xy con respecto a x. Ay, aquí dice. Con respecto a x sería y se toma como constante y entonces esto sería, a ver, y por la integral es seno de x por y de x más la integral de x cuadrada de x. Entonces, la integral del seno de x sería menos coseno de x entre y. Ahora, si hacemos, esta se tendría que aplicar sustitución. Tendríamos que hacer u igual a x por y. Entonces, du con respecto a x sería y de x. Y entonces despejamos el diferencial de x y tengo du entre y. Entonces la antiderivada del seno de x por y va a ser el menos coseno de x por y entre esta y. Más la antiderivada de x cuadrada, que es x cúbica entre 3, más la constante de integración. Esta y con la y en el denominador, después de haber integrado el seno de x por y, se van y nada más me queda menos coseno de x por y más x cúbica entre 3 más g de y. Una vez que hemos recuperado a esta función, la vamos a derivar con respecto a la otra variable, es decir, en este caso, con respecto a y. Entonces, por un lado, voy a derivar esto con respecto a y, pero ese resultado debe ser igual a la función n de xy. Entonces, derivo esto con respecto a y y tengo la derivada del menos coseno, sería menos seno de xy, entonces menos por menos, más seno de xy y por la regla de la cadena, por la derivada de lo de adentro con respecto a y. Entonces me quedaría nada más x. Más x cúbica entre 3, la tengo que derivar con respecto a y. Todo esto
es una constante si derivo con respecto a y. Entonces, ese término se me va y esto con respecto a y. Ajá, y esto es g' de y. Ahora, esto lo igualo a la función correspondiente a n. Y obtengo esto. Entonces, este término se va con este y tengo que g' de y es igual a y cuadrada. Integro para obtener quién es g de y. Entonces, es la integral de y cuadrada, entonces y cúbica entre 3, más una constante de integración. Esa constante de integración la tomo como 0. Y esta expresión la sustituyo aquí. Y ya tengo quién es la función f de xy. Entonces, la solución va a estar dado como esto igual a una constante. Esta sería la solución general a la ecuación diferencial. Como tenemos una condición inicial, aplicamos la condición inicial, donde aparezca x, pongo 0, y donde aparece y, pongo -1, y resuelvo para esta constante k. Entonces, la constante me queda como -4/3. Por tanto, la solución particular a este problema es esta. Y en este caso, pues no es posible despejar a la función y, entonces va a quedar en forma implícita la solución. Okay. ¿Alguna duda en estos pasos? Bueno, vamos a hacer uno más y ya. Entonces, ahora tenemos esta ecuación diferencial. Está escrita en una estructura que parece que es una ecuación diferencial exacta. Vamos a comprobarlo. En este caso, es la función que acompaña al diferencial de x es esta. Entonces, esta es m de x, y. X cuarta coseno de y va a ser la función que corresponde a n de xy. Entonces, vamos a calcular las derivadas parciales. La de m con respecto a y la de n con respecto a x. Entonces, ¿qué les da la parcial de m con respecto a y? En esa derivada, recuerden, todo lo que no sea dependiente de y se toma como constante. Es decir, en este caso, x sería una constante. Entonces, ¿qué les da? La parcial de m con respecto. Si derivan con respecto. Así es. Sería 3x cuadrada coseno de y, ¿no? Es decir, la parcial de x con respecto a y se hace 0 porque x sería una constante si estamos derivando con respecto a y. Y la derivada de esto, 3x cúbica, eso se toma como constante y entonces hay que derivar el seno de y. La derivada del seno de y es coseno de y. Entonces el resultado es esta constante por el coseno de y. En el caso de la parcial de n con respecto a x, en este caso, ¿qué les da? Cuatro x cúbica
Ajá. Coseno de y. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Es o no exacta la ecuación diferencial? No es exacta. Esto es diferente, entonces no exacta, ¿no? Ahora, algunas veces, como en este caso, si multiplicamos por cierto factor para obtener una ecuación diferencial equivalente, a veces podemos hacer a una ecuación que no era exacta, hacerla exacta. Entonces, si multiplicamos, en este caso, por x a la menos 1, es decir, por 1 entre x, a toda esta ecuación, tenemos esta ecuación diferencial equivalente, ¿no? Tendremos 1 más 3x cúbica seno de y entre x, nada más le baja el exponente a x cúbica, y aquí en lugar de tener x cuarta, pues también le baja el exponente y tenemos x cúbica. Ahora vamos a hacer las parciales. Ahora en este caso esto es m y esto es n. Si derivo m con respecto a y, es 0 más 3x cuadrada coseno de y. Si derivo n con respecto a x, es 3x cuadrada coseno de y. Entonces, ahora sí, las parciales son iguales. Entonces, esta ecuación diferencial es exacta. Entonces, ambas ecuaciones diferenciales son equivalentes, difieren por cierto factor, pero cualquier solución de esta ecuación diferencial exacta va a ser solución de la otra siempre que x sea distinto de 0, que es cuando se me indetermina este factor por el que he multiplicado. Entonces, vamos a resolver esta ecuación diferencial exacta y así obtener la solución a esta ecuación diferencial. Entonces, bueno, olviden esta parte, se me fue, era del otro ejemplo. Entonces, vamos a ver qué nos queda f de xy si integramos a m o a n con respecto a y o x. Entonces, ¿con cuál quieren empezar? ¿Con m o con n? Para recuperar a la función f. M. Bueno, entonces, integramos 1 más 3x cuadrada seno de y con respecto a x. ¿Y qué les da? ¿Cuál es la antiderivada de esto? Entonces, la antiderivada de 1 x y la antiderivada de 3x cuadrada seno de y con respecto a x, es decir, 3 y seno de y es una constante, ¿qué les da? Así es. Más una constante de integración, esa la pongo como g de y. Ahora derivo f con respecto a y. Entonces, con respecto a y, esto se hace 0. Esto, ¿qué me da? Este término, si lo derivo con respecto a y, ¿qué les da?
Así es, x cúbica coseno de y más g' de y, ¿no? Es decir, la derivada de g con respecto a y. Y esto, por su parte, tiene que ser igual a n de xy. Ajá. Bueno, a n de xy, es decir, es cúbica coseno de y. Esto es n de xy. Entonces, esto igual a esto. De aquí, g' de y, ¿cuánto vale? 0. Entonces, g de y debe ser una constante. En particular, me voy a tomar esa constante igual a 0. Entonces, la función va a quedar como x más x cúbica seno de y. Y la solución general va a estar dada por f igual a una constante. Esta sería la solución. ¿Dudas? Esta es la solución tanto a esta ecuación diferencial exacta como a la anterior, porque ambas solo difieren por un factor. Ok. Bueno, chicos. Entonces, con esto terminaríamos de revisar las ecuaciones diferenciales exactas y pues ya pueden hacer su siguiente tarea, que hoy por la noche se la subimos. Ajá. Solo va a tener, como les dije, ecuaciones diferenciales separables, lineales y exactas. Entonces, finalmente todo se reduce a recordar, una vez que identifican el tipo de ecuación, ese sería el paso más importante, pues ya tienen los métodos para cada una. En separables, pues es justamente hacer eso, separar variables, una de cada lado de la igualdad, e integrar en sus respectivas variables. Y de ser posible, despejar del resultado la variable dependiente, la variable incógnita. En el caso de ecuaciones lineales, primero hay que escribirla en forma canónica, posteriormente calcular el factor integrante, multiplicar a la ecuación diferencial por ese factor integrante. Entonces el lado izquierdo lo pueden ver como la derivada con respecto a la variable independiente del producto del factor integrante y la variable incógnita, la variable dependiente, y a partir de eso, pues lo que resta es integrar y despejar a la variable dependiente, si es posible. Y finalmente, en el caso de ecuaciones exactas, pues el método es como lo acabamos de ver. Si por algo no lo recuerdan, en la demostración del teorema del criterio de exactitud, en el regreso es donde está la forma en cómo hay que proceder para recuperar esa función f. Pero si se acuerdan de cómo procedían cuando estaban trabajando con campos vectoriales conservativos y querían recuperar la función potencial, es exactamente el mismo método, es el mismo camino. Así. El siguiente bloque de lecturas y
lo que sería la y correspondiente tarea sería 3, es justamente ver factores integrantes especiales, justamente para hacer lo que hicimos en este último ejemplo. Convertir ciertas ecuaciones diferenciales en ecuaciones diferenciales equivalentes, conocidas y podamos aplicar los métodos que ya aprendimos. Entonces eso lo veremos pronto. Bueno, chicos, entonces, pues no sé si tengan alguna duda, comentario. Si no, pues seguro las dudas surgirán cuando empiecen su tarea. La tarea va a ser para el próximo lunes. Entonces va a estar más rápida que la tarea 1. Digo, en donde se pueden atorar es en los cálculos de las integrales, pero bueno, yo ya sé que muchos van a hacer uso de calculadoras, pero de todas formas, no importa que los usen, pues ya está bien, pero en la tarea no se salten saltos. Es decir, si los van a meter las integrales a una calculadora, todos los pasos que salgan en esta, escríbanlos, al menos para que recuerden métodos de integración y vean cómo son los pasos que se siguen en la resolución de esas integrales. ¿Vale? Entonces hagan todos los desarrollos. No, pues si necesito el cálculo rápido para avanzar, si es un cálculo dentro de un problema mayor, o sea que mi interés es no el cálculo de la integral, sino resolver el otro problema, pues sí, uso calculadora. Además hay muchas que pues salen, pero se requieren meter muchos métodos de integración en un mismo cálculo, ¿no? Entonces, pues a veces es mejor usar calculadora. Pero lo importante en eso no es tanto hacer uso de las calculadoras, sino que sepan qué está haciendo la calculadora, ¿no? Y no que la calculadora sea como una caja negra, que ustedes meten cosas y salen resultados, ¿no? Y quién sabe qué pasó. Entonces, la intención es que al menos esos pasos que aparecen en la resolución de las calculadoras, pues los entiendan, digan, sí, es que se aplicó este método, ¿no? O la calculadora en su programación trae en los algoritmos estos métodos de integración, o dependiendo cuál sea el cálculo. Entonces, eso es lo importante. ¿Vale? Bueno, chicos. Pues aquí le dejamos y si no tienen más dudas, nos vemos el miércoles. Ya el miércoles empezamos con temas nuevos, entonces los enlaces para las clases ya van a aparecer en el siguiente bloque. ¿Ok? Bueno. Vale, muchas gracias. Sale, Hasta luego. chicos. Bye, que estén bien. Hasta luego. Gracias, nos vemos.